por eso ladra. Por el aplauso. Ya con eso lo hacemos. Ah, es la rija. ¡Hola! ¿Quién anda ahí? Bueno, vamos a empezar. Venga. Ay, me dio un poco de miedo, aunque no lo creas, hasta sube. Uf. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí contándoles una nueva historia de mi vida. Y en esta ocasión tengo que decirles que es un poco difícil para mí contar esta historia porque no muchas veces la he contado. Sí me causa un poco de... no miedo, pero sí un poco de incertidumbre porque ya ahorita van a descubrir por qué, ¿no? Y esta es la espeluznante historia de un niño fantasma. Y bueno, vamos a empezar con la historia. Esta historia se da lugar en el centro de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, que es la colonia o es el sector donde yo he vivido prácticamente la mayoría de los años de mi vida. Hace aproximadamente 12 años fue cuando se dio lugar de esta historia y tengo que empezar por el principio, porque en ese entonces vivía una prima Dulce, que a quien le mando un gran saludo. Ella vivía en mi casa y prácticamente las dos estábamos compartiendo todo, el cuarto, y teníamos mucho tiempo que compartíamos muchas cosas, ¿no? Entonces aproximadamente era mayo, junio, cuando andábamos en la calle. Nos gustaba mucho aquí en el centro. En ese tiempo no había tanto movimiento por las noches, entonces aprovechamos un día para salir a patinar sobre la calle donde vivíamos. Entonces eran como las 11, 12 de la noche cuando andábamos patinando y estábamos esperando a un amigo que venía de Allende. Entonces estábamos a esas horas y todo muy bien, íbamos de una esquina hasta la otra. Hay un banco muy cerca de donde yo vivo, entonces siempre andábamos, llegábamos, era como el límite, ¿no? El banco, y luego regresábamos a la cuadra de mi casa y íbamos y veníamos. Hasta que en una de esas ocasiones, en una vuelta que damos en los patines, yo veo a lo lejos, yo estaba en una esquina de mi cuadra y veo al otro extremo, veo a un niño. Pero tengo que decir que este niño no era un niño normal. Vaya, yo veía solamente la sombra, pero no era una sombra de un niño normal, de decir 3 años, 4 años. No, era un niño muy delgado, un poco, digamos, tenía la forma de un niño alto, pero su estatura era muy pequeña y su cabeza sí era un poco más grande. Si yo pudiera compararlo con algo, podría compararlo con un dibujito de un alien, por así decirlo, como que muy flaquito, largo del cuerpo, pero cabezón. Entonces, pues algo así yo vi, ¿no? Era como que sí se veía un poco extraño, pero pues a mí me causó mucho miedo en ese entonces. Estamos hablando que bueno, no les voy a decir mi edad, pero estamos hablando que yo estaba mucho más joven y me dejé llevar por lo que vi. Entonces mi prima me dice, mira ese niño. Y ella obviamente le dio mucho miedo y me dice, no, Gaby, vámonos. Y empezó a tratar de moverse más rápido. Y me acuerdo que yo le hablé al niño desde, como había mucha distancia entre nosotros. Yo le grité, ¡hey, amigo! Y resulta que el niño jamás me volteé a ver, no, porque yo veía como obscuridad solamente. Y nada más veo que corre de un lado, de una esquina a la otra, pero demasiado rápido. O sea, no hacia mí, sino de un extremo al otro. Y pues obviamente nos asustamos, nos volteamos a ver y dijimos, esto no es normal, lo que nos está pasando no es normal. Pero nos asustamos porque las dos lo estábamos viendo. Entonces todavía me acuerdo que corrimos lo más que pudimos. Yo aventé los patines, mi prima recuerdo que se cayó, se raspó las rodillas y salimos corriendo. Y obviamente entramos a mi casa gritando desesperadas porque habíamos visto algo muy extraño y anormal. Y tengo que decir que nadie en mi casa nos creyó. Nos dijeron que estábamos locas, que eso nos pasaba por andar tan tarde patinando y en la calle, que no tendríamos que haber estado ahí. Y así nos quedamos. La verdad es que nos asustamos en ese tiempo. Creo yo que sí. Sí creía, digamos, en las cosas de que pudiera pasar así un fantasma y eso, pero no me daba miedo y actualmente no me da miedo. Ay, me dio un poco de miedo, aunque no lo creas, hasta sube. Uf. Pues sí me quedó como esa espinita, ¿no? De por qué nos sucedió eso. Pasó el tiempo, todos se burlaban, por así decirlo, de que habíamos visto algo, que no era cierto. En mi casa como que decían, ay, no, son ideas de Gaby, son ideas de Dulce, de su prima, ¿no? Y así quedó. Y pasó el tiempo, mi prima dejó de vivir aquí con nosotros, ella se fue a Veracruz, regresó allá, que era de donde ella venía, se puso a estudiar la universidad. Pasaron como 3 o 4 años de eso, y aquí es donde se pone fea la historia. Pasaron 4 años y un día yo iba en el carro leyendo un periódico
había salido de la escuela y cuando me recogieron estaba ahí un periódico y yo me puse a leerlo. Y aquí hay un periódico muy famoso en la región que en temporada de octubre empieza a subir como especiales de historias de terror o de relatos digamos de miedo de la ciudad, sí, relatos paranormales de la ciudad. Entonces generalmente entrevistan gente que les han pasado algunas cosas, ¿no? Y me gusta a mí leer ese tipo de cosas, me parece muy interesante. Entonces, a mí me gusta leer todo este tipo de historias y sí tengo que decir que al principio estaba leyendo esta historia y nunca relacioné con lo que a mí me había pasado hacía 4 años atrás. Entonces estamos hablando de que esto a mí me sucedió aproximadamente en el 2008 y yo lo leí la historia en el periódico como en el 2011 o 2012. Ya habían pasado 4 o 5 años de que a mí me había sucedido ese encuentro paranormal, ¿no? Y la historia relataba... se titulaba algo así como La espeluznante historia del niño fantasma y la mujer policía. Entonces, que por cierto podría compartirles el link porque todavía hace unos cuantos meses se lo compartí a un amigo al que le estaba contando la historia y que por cierto tenía mucho miedo, tanto como yo en este momento. Actualmente no me da miedo. Pero lo que sucedió fue que la historia relataba a una pareja de policías que iban en su patrulla y que aproximadamente en la calle Zaragoza, que es una calle muy conocida aquí en mi ciudad, Piedras Negras, veían a un niño, se encontraban a un niño que andaba deambulando solo a medianoche, un poquito pasada esa hora. Entonces les llamaba la atención y trataban de acercarse a él para preguntarle por qué estaba solo, dónde estaba su mamá. Y ellos relataban en esta historia que el niño solamente decía busco a mi mamá. Entonces que los policías pues se quedaron así como que bueno, a lo mejor porque era un hombre y una mujer tenían un poco de el niño de miedo, ¿no? Y ellos relatan que se suben a la patrulla y tratan como de acercarse más al niño, a seguirlo sin ponerle tanta presión, pero que de pronto el niño iba corriendo a una velocidad súper impresionante, que es aquí donde yo empecé a conectar la historia porque dije, bueno, esa calle Zaragoza no está muy lejos de donde yo vivo, realmente está a unas cuadras, entonces empecé yo a conectar mi historia con el relato. Ay, me da un poco de miedo porque luego los perros ya ves que dicen que sienten. ¡Ay! Y luego cuando sucede esto, dicen que ellos se acercan al niño y tratan de preguntarle. Es que mi perro está ladre y ladre. Y bueno, dicen que se acercan al niño. No. Vamos, ¿Qué fue eso? no sé. ¿Se escuchó raro, no? Bueno, resulta que estos policías tratan de seguir al niño porque iba a esta velocidad que les digo impresionante. Y no lo estoy diciendo yo, ellos lo relatan y está documentado, o sea, eso pasó. Y dicen que logran ver al niño, nunca lo pierden de vista, pero la policía a la que estaban entrevistando dice que a la altura de un estacionamiento cercano a una clínica que está súper cerca de mi casa, o sea, ya aquí yo dije, no, este es el mismo niño, es la misma historia, dije, no, ya es el fin del mundo. Que dice que ahí le pierde el rastro al niño. Entonces ellos se acercan con la patrulla, se bajan, había un guardia en este estacionamiento y le preguntan por el niño que acaba de pasar, que obviamente él tenía que haberlo visto pasar. Y el señor le dijo, no hay ningún niño. Entonces que ellos, acabo de escuchar un ruido. Sí. Resulta que ellos tratan de, pues le preguntan, ¿no?, al guardia, ¿dónde está el niño que acaba de pasar? Y que el guardia le dice, aquí no ha pasado ningún niño y yo no he visto a nadie más que a ustedes. Entonces que le preguntan a otro señor que vendía hot dogs ahí enfrente y que le dicen, oiga, ¿usted vio al niño que veníamos persiguiendo? Y que le dijo, ¿sabe qué? Los vi a ustedes, vi la patrulla que se metieron en sentido contrario, pero que venían a una velocidad fuerte, dice, pero no vimos a ningún niño. Y dice que ya entrada la plática con estas dos personas, le relatan, uno de ellos les cuenta que en efecto había sucedido hace muchos años un accidente
en épocas navideñas, por así decirlo, de un niño que había perdido la vida en ese lugar y que pues él supuestamente decía que buscaba a su mamá. Entonces pues obviamente ahí ellos se dan cuenta que esta historia era como un relato muy bueno para contarlo a este periódico, pero pues ahí es donde entra lo feo o lo misterioso para mí, porque eso quiere decir que el niño que yo vi hacía ya 4 años no era un invento, no era algo de mi imaginación ni de mi prima, sino que era una historia que pasó. Ahora, yo no estoy diciendo que sea real, yo no estoy diciendo que se aparezcan cosas, pero les estoy contando lo que viví, lo que creo hasta este momento de mi vida que sí sucedió, que a mí nadie me contó, que yo lo vi con mis propios ojos. Entonces hagan sus propias conclusiones. Está el relato oficial en un periódico de la ciudad. Yo no le conté esto a nadie. El relato, el punto bueno, el punto es que el relato está ahí, yo no lo estoy inventando, solo les estoy contando lo que me pasó. Y bueno, un dato que no les había dicho es que estas personas con las que platicaron los policías dijeron que en aquel entonces hacía ya 20 años que nadie había visto a ese niño, pero que ellos, como tenían ya mucho tiempo trabajando en ese lugar o en los alrededores de por aquí, pues sabían que había pasado esta historia. Entonces lo único que yo les quiero decir es que no me da miedo. No me da miedo. Ay, me dio un poco de miedo, aunque no lo creas, hasta sube. No me da miedo, pero yo sí les quería contar esta historia. Si ustedes tienen alguna historia que quisieran contarme, pues bienvenidos. La verdad es que no soy miedosa, pero nadie me cree eso, ¿verdad? No, pero está padre, no sé, conocer sus historias y ver qué tanto me pueden contar de aquí de mi ciudad, o si les ha pasado algo interesante como a mí. Así que pues hasta aquí dejo esta historia. No sé si les haya gustado o no. Le pueden dar like si les gustó el video, o pueden suscribirse a mi canal, seguirme en mis cuentas, y ahí está.